A Torre de la Mañana, el asambleísta Salvador Quispe. Asambleísta, buenos días. Qué gusto, Byron. Buenos días. Gracias por la invitación. Saludos también para su audiencia. Comienzo con esto último, asambleísta. ¿Considera usted que en este momento tan difícil que vive la Asamblea, digo difícil por la credibilidad que está sin duda alguna resquebrajada, si la segunda vicepresidenta está siendo cuestionada, tiene todo el derecho de defenderse y por supuesto también el principio de independencia en el sentido de no culparla mientras no haya las pruebas suficientes del legítimo derecho a la defensa, ¿no? Y de la justicia tal cual? ¿Podría excusarse ella de participar en la votación del CAL en cuanto a estos proyectos sensibles que está discutiendo el Parlamento estos días tan complejos, mientras se resuelve lo suyo? Digo esto porque, vamos, que no sabe bien eso, asambleísta, en la opinión pública. Buena pregunta, Byron. No sé cuál es exactamente la situación. Hay un comité de ética que lleva el caso y yo personalmente no me he puesto a revisar cuál es la situación. Si el comité de ética lleva el informe al pleno de la Asamblea Nacional, entonces nos tocará pronunciarnos. Yo no puedo adelantarme qué es lo que realmente pasa. Lo único que todos sabemos, como usted bien lo adelantó, Byron, que se investigue bien, a saber la verdad, cumpliendo el debido proceso. Y si es que Bella Jiménez cometió un error, un delito, entonces que se venga la sanción que manda la ley. Yo este rato no tengo esta información más que lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación y por lo tanto no podría adelantarme. Ojalá que por la tranquilidad de la ciudadanía ella pueda excusarse de tratar los asuntos que está conociendo el CAL y eso nos dé una cierta tranquilidad hasta que se resuelva más adelante finalmente qué mismo es lo que hay detrás de todo esto. Lo único que sí debo decir, mi estimado Byron, es que si Bella Jiménez cometió un delito, entonces deben procesarse a las partes involucradas en ese delito y sancionarse a todos en justicia. Eso es lo que siempre estamos pidiendo. Ahora, en materia parlamentaria, legislativa propiamente dicha, se espera que hoy a las 6 de la tarde el Consejo de Administración de la Legislatura pueda conocer este informe no vinculante de la unidad técnica que determinará si se procede a continuar con el trámite del proyecto, de calificarlo o devolverlo al Ejecutivo para las observaciones del caso. Porque claro, efectivamente, más allá de un criterio técnico jurídico que tendría que tener los asambleístas miembros del CAL, porque para eso es el informe, aunque no sea vinculante, entiendo yo que también hay, digamos, una connotación ideológica partidista. Y está su colega legisladora, la presidenta de la legislatura, y también otros dos miembros del movimiento, y los demás participantes de este Consejo de Administración de la Legislatura, porque de eso dependerá si se da paso al debate en las comisiones respectivas o simplemente se devuelve esto. Así es. En primer lugar, el CAL deberá evaluar detenidamente si el proyecto de ley creando oportunidades se enmarca en la Constitución y su artículo 136. De lo que hemos podido ver, Byron, este proyecto de ley incluye varias materias. Tengo en mis manos el proyecto y solamente para dar algunos ejemplos, aquí está el artículo 268, ¿sí? El artículo 268 del proyecto, reformas a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable. ¿Sí? Y se viene el artículo 268, el 269, que tienen que ver con esas reformas. Se viene el título 19, reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Y así sucesivamente va señalando varias reformas, como sabemos, también se reforman leyes que tienen que ver con asuntos tributarios, con asuntos fiscales, con asuntos productivos, con asuntos laborales. Evidentemente hay reformas a una serie de leyes que lo están
expresamente señaladas además en el proyecto. Entonces, esto nos hace decir con absoluta seguridad, este proyecto de ley está reformando varias leyes, lo que prohíbe el artículo 136 de la Constitución, y que debería ser motivo para que el CAL devuelva el proyecto, se lo haga enmarcados en el 136 de la Constitución y venga a la Asamblea para dar el trámite que corresponde. Pero ¿no sería democráticamente mejor, digo yo, si es que el Parlamento conoce en las comisiones respectivas cada uno de los cuerpos que tiene esta ley, que reforma la del registro de contribuyentes, servicio de rentas, función, código orgánico de la función judicial, regulación del mercado, etcétera, etcétera? Efectivamente hay como 8 o 10 capítulos relacionados a reformas, a cuerpos de ley existentes, pero digo, para una sanidad democrática, de que las comisiones conozcan, hagan sus observaciones, convoquen a quienes hicieron este proyecto, evidentemente miembros del gobierno, para que expliquen, y si efectivamente esas explicaciones no dan un entendimiento técnico jurídico, pues ahí sí hacer los cambios respectivos. ¿Por qué devolverlo y no debatirlo primero? En las comisiones me refiero. La primera pregunta es: ¿a qué comisión vamos a enviar? A varias. Vamos a dividir el proyecto en varios cuerpos para mandar lo que tiene que ver con las reformas tributarias a la Comisión de Régimen Tributario, la comisión que tiene que ver con agrobiodiversidad a la Comisión de Biodiversidad, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser, pero es una opinión muy respetable, Byron, suya y de los ciudadanos. Aquí el problema o la regla es la Constitución. Cambiemos la Constitución, borremos el 136 de la Constitución para poder viabilizar este tipo de proyectos de ley que incluyen varias materias. La pregunta es: ¿tenemos que respetar la Constitución, sí o no? Si ya tenemos que, por criterios democráticos, para dar viabilidad, porque es bueno el proyecto, tenemos que ir por encima de la Constitución, bueno, entonces hagamos esa declaración primero. Aquí no es una opinión mía, no es un criterio mío. Aquí es lo que dice la Constitución y se supone que eso tenemos que respetar todos. Pero si eso está siendo un problema este rato, ¿por qué no vamos primero a reformar el artículo 136 de la Constitución y dejemos expedito el camino para que los proyectos de ley puedan incluir varias materias? Este es uno de los puntos. Pero hay otras preocupaciones, Byron, si usted me permite, muy ligeramente, en lo que tiene que ver ya con los derechos laborales. Solo quiero compartir una de las preocupaciones que tenemos, que tiene que ver con esta seguridad que merecen los trabajadores. ¿Cómo es posible, Byron, que nos pongan que el trabajador, de acuerdo al artículo 100, de acuerdo al artículo 75, estoy leyendo, si me permite, Byron, el artículo 75 de este proyecto de ley creando oportunidades, más allá que nos dicen que aquí vamos a tener la oportunidad todos y que va a ser muy respetados sus derechos, etcétera. Pero ¿qué dice en la práctica? El 75 de esta ley, de este proyecto de ley dice: indemnización por justas causas, del artículo 70 de esta ley. En caso de que el contrato terminase por una de las justas causas indicadas en el artículo 70 de esta ley, el trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración completa. O sea, si un trabajador no hizo bien las cosas, hoy por hoy la ley dice: sígase el debido proceso o el visto bueno y se lo despide. Claro, si no hace bien las cosas, por último está bien despedirlo. Pero no es correcto. Primero, el artículo 70, ¿qué dice el artículo 70? Justas causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato individual de trabajo alternativo. El empleador podrá dar por terminado el contrato sin la necesidad de trámites o de formalidades previas. Ya no va a haber el debido proceso para despedirlo. Lo que hasta ahora
si se llevaba adelante estos debidos procesos previo al despido. Pero además se lo despide y el trabajador tiene que pagarle un sueldo para su empleador. Pero sabe que, asambleísta, una cosita, ¿sabe por qué son esas causas? Le voy a leer, usted tiene el artículo ahí. Por indisciplina, por ausencias injustificadas e impuntuales, por falta de probidad, por desobediencia al reglamento, por injurias del empleador, por ineptitud, por falta de acatamiento de las medidas, por acoso laboral. Es decir, no es que se va a tomar estas sanciones, o digámoslo así, se le va a despedir y el trabajador va a tener que pagar su salida, porque sí, es que las causales están establecidas aquí en los 13 causales de este artículo 70 que usted mismo acaba de leer. Sí sería importante, por ejemplo, debatir este tipo de cosas para saber si violan o no violan un principio de derecho. Sí, Byron, ahí están las causales. No digo que si se comete ese error hay que perdonar. Claro. No estoy diciendo esto. Traté de ser bien enfático. Si es que se comete una indisciplina o cualquiera de las causales que usted ha tenido la gentileza de sumar a mi lectura, está bien despedirlo, por último, o sancionarlo en la medida de la falta que haya cometido el trabajador. Pero, dos cosas. Primero, tiene que seguirse el visto bueno o el debido proceso, pues previo a la sanción, ya sea el despido, ¿no le parece? Pero correcto. Aquí ya la ley está diciendo, sin cumplir esas formalidades previas, no va a haber el visto bueno, no va a haber el debido proceso. Precisamente. Y encima de eso, tiene que pagarle un sueldo el trabajador para su empleador. Eso es lo que estamos cuestionando. Por supuesto, si hay indisciplina, tiene que haber una sanción. Eso no está en duda. Concuerdo con usted, y esa observación se puede incluir en el informe previo de la Comisión del Régimen Laboral, que podría eliminar esa parte de la indemnización del trabajador al empleador. Es decir, en el debate pues ya se puede incorporar eso. Por eso es tan importante que el Parlamento debate y conozca este proyecto, asambleísta. Así es. Si tenemos que debatirlo, vamos a debatir y vamos a ir demostrando artículo por artículo. Porque esto es solo un ejemplo, ¿no? Solo un ejemplo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, nos dicen, se puede llegar a un acuerdo para restar el 50% de las horas de trabajo de la semana, pero asimismo se le resta el 50% del salario? O en otro caso dice, puede el trabajador trabajar solamente 6 o 7 horas entre los días de la semana, pero las horas que falta tiene que reponer el sábado y el domingo. Está bien, si es que quiere trabajar el trabajador el sábado y el domingo, que trabaje. Aquí la gente es trabajadora, eso no es un problema. Pero, mi estimado Byron y estimados amigos oyentes, si se trabaja el sábado o el domingo o los 2 días, tiene que pagarse esas horas como horas extras de trabajo, y eso tiene otro valor. ¿Por qué me quieren hacer trabajar menos horas de lunes a viernes para que reponga el sábado y el domingo como si fueran horas de lunes a viernes, sin pagarnos los valores extras del trabajo del día sábado y del día domingo? Estas cosas no podemos estar de acuerdo. Sí, concuerdo con usted de que hay que debatirlo, hay que discutirlo con los técnicos respectivos, evidentemente, pero a mí lo que no me falta es el tiempo, mejor dicho, lo que no me sobra. Pero le quiero agradecer al asambleísta Salvador Quispe. Muchas gracias, Byron, y ahí estamos para seguir compartiendo nuestras ideas, sí, seguiremos debatiendo lo que sea necesario con tal de que salgan las leyes al servicio de los ecuatorianos. Así es. Muchas gracias. A usted, el asambleísta Salvador Quispe de Pachacútec 7.